Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos en este tema de Romanos capítulo 9, que es la trágica incredulidad de Israel, de los versículos del 1 al 5. Y habíamos dicho la semana anterior, si usted recuerda, acerca que terminamos de ver la introducción, que en estos primeros 5 versículos lo primero que hace el apóstol Pablo es expresar, lamentarse un poco acerca de esa tristeza que él tenía por la condición espiritual del pueblo de Israel. Y en los primeros 3 versículos, vamos a darles lectura ahí en Romanos capítulo 9, podemos ver esta conexión personal, esta conexión tan profunda que el apóstol Pablo sentía con sus hermanos, los del pueblo de Israel. Vamos a darle lectura a los primeros 3 versículos. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eh, esta sección 9, 10 y 11, estos 3 capítulos, inician eh, con, bueno, pareciera ser un paréntesis, pero inician con Pablo pues dejando ver esta pesadumbre personal, podríamos llamarlo de esta manera, por la incredulidad de sus compatriotas. En los primeros 8 capítulos que vimos en Romanos, podemos encontrar verdades divinas que son muy alentadoras, muy prometedoras para los que creen. Sin embargo, también son muy devastadoras para los que no creen, los que deciden no creer. Por lo cual podemos hablar de buenas y malas noticias. Particularmente, si nos ponemos en contexto, estas eran muy buenas noticias para los judíos y para los gentiles creyentes, y muy malas noticias sobre todo para los judíos incrédulos. Los judíos incrédulos en Cristo, como el Mesías, como el Salvador del mundo, eh, se sentían totalmente seguros a causa de esta herencia racial por parte de Abraham. Se sentían seguros en el cumplimiento legalista de las ceremonias religiosas, y también se sentían bien seguros en las tradiciones rabínicas, ni siquiera ya de la palabra de Dios, sino en las tradiciones rabínicas que se fueron añadiendo y que terminaron en última instancia por sustituir inclusive la palabra de Dios. Entonces, un incrédulo que tomara en serio las palabras de Pablo de los capítulos 1 al capítulo 8 iba a sentir muy probablemente que, de acuerdo al Evangelio, como judío había sido desheredado, había sido abandonado por Dios, había sido cambiado por otro pueblo. Se podría sentir inclusive hasta un poco desesperanzado. Sin embargo, podemos ver en la vida personal del apóstol Pablo, cómo hubo cambios drásticos por la misericordia y por la gracia de Dios. Sabemos que en el pasado él fue el perseguidor más feroz de todos los judíos que invocaban, en contra de aquellos que invocaban el nombre de Cristo. Dice en Hechos 9:1 que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Cristo, había sido completamente transformado. Y de manera gozosa, él ya se contaba a sí mismo entre los discípulos de Cristo, entre los apóstoles de Jesús. Y al mismo tiempo, siendo ya parte de los discípulos, de los apóstoles de Cristo, con mucha alegría se contaba, con mucha vehemencia condenaba el legalismo. Lo que él fue, ahora lo condenaba. Esta falsa seguridad del judaísmo tradicional que él tuvo por mucho tiempo, por los primeros años de su vida, ahora en Cristo condenaba esas cosas.
Entonces, para los judíos religiosos, para los judíos incrédulos, como lo fue Pablo en un momento, el cristianismo era una conspiración. Pero no era cualquier conspiración, era una conspiración que atentaba en contra de ellos. A los ojos de los judíos, pues Pablo estaba contradiciendo de manera eh, completa la enseñanza de Moisés, porque predicaba cosas que parecían, por así decirlo, atentar en contra de la ley de Moisés. Por ejemplo, vamos a Hechos 13, versículos 38 al 39. Hechos capítulo 13, versículos 38 al 39. Hechos capítulo 13, versículos 38 al 39 dice, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora, pongámonos en contexto. Pablo había sido fariseo. En Hechos 23:6 lo menciona, en Filipenses 3:5, cuando hace el listado de sus características en las que él podía confiar carnalmente, también lo menciona. Era un defensor celoso del judaísmo tradicional. En Hechos 8:1, en el versículo 3 se menciona cuando viene a ser apedreado Esteban. En el 9, los primeros dos versículos, que va a Damasco no contento con haber recorrido algunas ciudades, va a Damasco a perseguir a los creyentes. Bueno, pues ese hombre ahora era considerado por los judíos legalistas como un traidor. Y un traidor de esta índole, un traidor de esta especie, era más odiado que un gentil, inclusive un gentil pagano. Sabemos el contexto que los judíos no toleran ni siquiera estar cerca de un gentil. Entonces iba a ser más odiado, o fue más odiado que un gentil pagano. Fue el gran traidor. Alguien lo caracteriza como el Judas del judaísmo, el enemigo más grande de Israel. Y lo podemos ver en estos tres ejemplos en el libro de los Hechos, en Hechos 9, en Hechos 13 y en Hechos 20. Cómo la gente reaccionaba ante la presencia y ante la predicación del apóstol Pablo, especialmente, que estamos hablando de ello, los judíos. Vamos a Hechos 9:23. Hechos 9:23 dice, después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo. ¿Quiénes fueron los que se pusieron de acuerdo para matarlo? Los judíos. Entonces, era realmente aborrecible para los judíos lo que Pablo había hecho y lo que Pablo era en ese momento. Ahí más adelante, si aún algunas vueltas a las hojas de su Biblia, en Hechos 13, pero en el versículo 50 podemos encontrar algo más o menos similar. Hechos 13:50. Aquí en Antioquía de Pisidia dice, en el 50 dice, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y fieles al judaísmo. Aquí está el problema, ¿no? Y
y esta pelea constante entre el judaísmo tradicional y el cristianismo, que en este momento era nuevo. Dice, muy distinguidas y fieles al judaísmo, también a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ahí más adelante, en Hechos capítulo 20, versículo 3, acompáñeme. Nos dice la escritura en Hechos capítulo 20, versículo 3, que de Macedonia Pablo llegó a Grecia. Ahí está en el versículo 3, donde se quedó 3 meses. En Grecia se quedó 3 meses. Dice, como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Entonces, siempre encontramos a lo largo de la vida del apóstol Pablo una constante amenaza por parte de los judíos en contra de su vida. Era bien odiado. Entonces pasó de un extremo, ¿no?, de ser perseguidor a ser perseguido, de ser compatriota a ser completamente un traidor. Entonces, inclusive hasta el día de hoy, los judíos, y esto lo digo como, pues como paréntesis, ven el cristianismo como algo completamente antisemita. Es un atentado en contra de ellos cuando escuchan que Jesús es el Mesías, que tanto ellos habían esperado, que es el Salvador, que es el libertador de Israel. Hay lugar para ira, hay lugar para descontento en el pueblo judío. Y en lugar de ver el Evangelio como el cumplimiento perfecto, como el coronamiento del judaísmo, que es el propósito, lo ven como una amenaza destructiva a sus tradiciones, a sus costumbres. Y pues desafortunadamente han existido numerosas persecuciones en contra de cristianos a lo largo de la historia, y de cristianos en contra de judíos, ¿no? Con todos aquellos cristianos que dicen pues que el pueblo de Israel, pues que realmente son antisemitas, ¿no? Y van con la bandera del cristianismo, y pues eso hace pues exacerbar un poco ese resentimiento por parte de ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo no tenía resentimiento, a pesar de que había pasado de ser de perseguidor a perseguido y de compatriota a traidor. Él no tenía resentimiento. Él lo que sentía era una gran carga. Era una gran carga que venía eh, motivada por el afecto de sus compatriotas, por el afecto a Israel como nación, y un amor increíblemente profundo por sus almas como individuos. Y Pablo sabía, él conocía que antes de que los judíos incrédulos se dispusieran a escuchar cualquier cosa que él tuviera que decir, primero que nada debían de estar convencidos de que él tenía un interés genuino por ellos, y que realmente estaba muy lejos de, de que todo esto que iba a decir en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11 fuera una conspiración en contra de las tradiciones y de las costumbres judías. En la predicación de Pablo, en los escritos de Pablo, siempre encontramos un ataque directo para derribar de manera total y completa el judaísmo popular. Siempre hay un ataque en contra de ello. La descendencia física de Abraham, la justicia por obras bajo la ley, y siempre es un ataque en las cartas del que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir en contra de esto. Y como Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, también Pablo dejó al descubierto esta falsa
hipócrita forma legalista del judaísmo rabínico. Y como Jesús, pues era necesario que los judíos incrédulos supieran y estuvieran seguros ellos de la sinceridad de su amor hacia ellos, que a pesar de que no pintaba bien el panorama para ellos, estaba interesado en ellos, y que se volvieran de esas tradiciones, se volvieran de esa confianza en el linaje físico de Abraham, en la circuncisión, que se volvieran a la fe en Cristo. Entonces, Pablo tenía que convencerlos, antes de decirlo cualquier cosa que hubiese de decir en estos 3 capítulos, de que estaba hablándoles como un amigo, como un compatriota, como un amigo que deseaba protegerlos, que deseaba rescatarlos, no como un enemigo que deseaba destruirlos y condenarlos, mandarlos al infierno, no. Y por eso vemos antes, en esos 3 versículos, antes de iniciar cualquier cosa, vemos el corazón de Pablo, antes de la teología. Primero muestra su amor. Y entonces el apóstol Pablo inicia dando una garantía muy importante. Muy, muy importante. Y dice en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo estaba certificando que lo que iba a decir era auténtico. Que esas verdades que iba a hablar en estos 3 capítulos estaban dichas en Cristo, estaban fundamentadas en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que él había llamado a su Señor, que había llamado a su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, como un testigo irrebatible. Entonces, se estaba poniendo y él estaba diciendo que todas las cosas que pensaba, que todas las cosas que hacía, que todas las cosas que sentía, era por medio de Jesús y para Jesús. Entonces, la unión que vemos aquí de Pablo con Cristo estaba rondando en la órbita dentro de los límites de Cristo. Es decir, las emociones que Pablo pudiera tener en cuanto a sus compatriotas israelitas eran las emociones, podríamos decirlo, de Cristo. Era una unión con Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo que él estaba juntamente crucificado con él y que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Entonces, la fuente de quien emanaban estos intereses desmedidos por el pueblo de Israel era Cristo realmente. En otras palabras, Cristo era la vida misma, el aliento de Pablo. Y entonces, bajo esta realidad, podemos ratificar el carácter de la verdad de todo lo que él estaba a punto de enseñar. Es decir, Jesús, que era su Señor, que era omnisciente, justo, soberano, lleno de gracia, de misericordia, que conocía a perfección su corazón, que conocía a perfección las motivaciones del apóstol Pablo, estaba dispuesto a afirmar esta veracidad de amor ilimitado por parte de Pablo hacia sus hermanos judíos. Hay un teólogo y comentarista suizo del siglo XIX que se llama Friedrich Godet, que dice lo siguiente acerca de estas palabras cuando dice verdad en Cristo, no miento. Dice, desde el punto de vista de Pablo, hay una santidad tal en Cristo, que cuando se siente su presencia en la atmósfera pura y luminosa que la caracteriza, ninguna mentira es posible y ni siquiera la más mínima exageración. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo, bajo esta premisa de que estaba hablando la verdad en Cristo, no iba a mentir y no iba a exagerar. Iba a hablar las cosas tal y como eran. Tal y como eran. Entonces, podemos ver que esta era una práctica común por parte del apóstol Pablo, que él llamaba a Dios como su testigo. En la misma carta, en Romanos capítulo número 1, en los versículos 9 y 10, si me acompaña por favor, podemos encontrar cómo llama a Dios como testigo. Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10.
Romanos capítulo número 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra: Testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, bajo esta lógica sobre la cual se manejaba Pablo, de que él hablaba la verdad en Cristo, las promesas cumplidas, perdón, las promesas hechas eran promesas cumplidas para Pablo. Encontramos otro ejemplo en 2 Corintios 1:23, bueno, un par de ejemplos, y en 2 Corintios 11:31. Si me acompaña, por favor, a 2 Corintios 1:23. 2 Corintios 1:23 dice: yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y más adelante, como mencionaba anteriormente, en esta misma carta asegura de nuevo que lo que estaba hablando era verdad. Dice en el 11:31, 2 Corintios 11:31. Dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, esta misma garantía de la que estamos hablando es ofrecida en este primer versículo del capítulo 9 para iniciar esta sección que les iba a hablar a los judíos. Entonces, Pablo no estaba dispuesto a decir o hacer alguna cosa para salir del paso o para dejar una buena impresión. A él no le interesaba, creo que es evidente, dejar una buena impresión. No estaba tratando de cautivar a sus lectores judíos, de que aceptara forzosamente lo que él estaba diciendo por medio de estas lisonjas, de estas formas que de repente se utilizan para convencer, métodos de convencimiento. No iban a ser cosas ni inciertas ni fingidas. Iban a ser cosas en verdad, iban a ser cosas reales, no les iba a endulzar el oído, no les iba a dar coba. Las palabras iban a ser lo que había en su corazón y en su mente, tal cual. Y cuando yo estudiaba esto y me acordaba un poco de mi infancia, cuando estábamos chicos con mis hermanos, cuando sabíamos cuando podía ser una mentira, cuando podía nuestro hermano estar o hermana estar contando una mentira, y entonces les preguntábamos delante de Dios, y ahí nos veíamos forzados a decir la verdad. O sea, si yo había roto algo, no sé, un ejemplo, y, 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 y yo lo negaba sabiendo que yo lo había hecho, es decir, mentía, y me preguntaban que si lo estaba diciendo delante de Dios, y entonces pues yo tenía que... Era la forma en que nos aseguráramos de que nuestros hermanos dijeran la verdad. Después de llamar a Dios como testigo, el apóstol Pablo habla a otro testigo, por así decirlo, para que supieran ellos que estaba diciendo la verdad, y es el testigo de la conciencia. Dice, eh, verdad digo en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, dice la Escritura, me da testimonio. Era otro testigo, era su propia conciencia. Eh, y también lo utilizaba de manera frecuente en Hechos 23, versículo 1, si me acompaña. Aquí el contexto de Hechos 23 es que Pablo se estaba defendiendo ante el Sanedrín, precisamente en Jerusalén. Entonces, él habla acerca de su conciencia y la utiliza también como
como un testigo para que ellos supieran que estaba hablando la verdad. Hechos 23, versículo 1. Dice la palabra: Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, no era la conciencia de Pablo lo que era digno de confianza, porque pues sería algo muy arbitrario, ¿no? Era más bien que él trabajó tanto en mantener limpia su conciencia, en mantener una conciencia que no le condenara en sus actos, en sus pensamientos, en sus motivaciones, porque vivió una vida obediente al Señor. Por eso en 2 Corintios 1:12 dice esta verdad. Si me acompaña, vamos a leerla, 2 Corintios 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, perdón, y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hay un consejo en el mundo que dice: sigue tu corazón o sigue tu conciencia, déjate guiar por la conciencia. Pero nuestra conciencia natural está muy lejos de ser una guía de confianza a causa del pecado. Y es tanto lo que nos puede dañar el pecado que puede llegar a quedar cauterizada. En primera de Timoteo encontramos esta verdad. Si me acompaña, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida, dice en la Nueva Versión Internacional. Entonces, eso sucede, es una realidad, sucede de manera frecuente y es por causa del pecado. Es decir, llega al punto donde el pecado forma esta capa, por así decirlo, en la conciencia que se hace insensible, una conciencia insensible. Y como cualquier otro aspecto de la naturaleza caída del ser humano, está manchada. La conciencia está corrompida por el pecado. Por eso en Tito, capítulo número 1, versículo 15, más, ahí más adelante, si me acompaña a leerlo, Tito, capítulo 1, versículo 15. En la Nueva Versión Internacional dice: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. La mente, repito, y la conciencia. Dice en la versión Reina Valera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, ¿qué de grave hay seguir la conciencia? Bueno, cuando uno sigue la conciencia y está bajo este parámetro de la naturaleza caída, pues es muy probablemente que haya una equivocación. Ahora, un cristiano puede llegar a este punto. Bueno, cuando se relega la comunión con Dios, cuando se empieza a desobedecer la palabra, la conciencia del creyente se puede volver insensible, se puede volver fluctuante. Por esa razón, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, sabemos, ¿no?, que fue el que inspiró al apóstol Pablo a advertirnos que como creyentes no transgredamos nuestras propias conciencias. Incluso
eh, con cuestiones no morales o que muchas veces las consideramos como intrascendentes, debemos no transgredir nuestras propias conciencias, porque cuando se hace de manera continua, se vuelve una costumbre, se vuelve una costumbre, una costumbre, una costumbre, una costumbre. Rechazo la voz de mi conciencia, la vuelvo a rechazar, lo vuelvo a rechazar, lo vuelvo a rechazar, y entonces se cae en cosas más graves. En Romanos 14, si me acompaña para ver este ejemplo, es un ejemplo de algo que podríamos inclusive en nuestro tiempo catalogar hasta como ridículo, pero es algo real y es algo que sucede. Romanos 14, versículos 20 al 23. Romanos 14, 20 al 23. Dice la nueva versión internacional: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Estamos hablando de comida. Obviamente en el contexto pues eran comidas sacrificadas a los ídolos y había un problema pues ahí complejo, ¿no? Pero dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia, aquí está, no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, eh, hay una advertencia seria en esto que es tan, pues, les repito, debemos catalogarlo de intrascendente, de no transgredir nuestras propias conciencias, sino al contrario, deberíamos estar en la capacidad de decir lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: mi conciencia ha sido cautivada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la siguiente parte, o la siguiente parte de la frase en este versículo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Una conciencia sometida a la palabra de Dios es una conciencia que está sujeta al Espíritu Santo. Es una conciencia que anda en el Espíritu. Y era la motivación del apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Era otro testigo de su veracidad, de su confiabilidad en su conciencia. No era porque él era muy bueno, no era porque él era Pablo, era porque el Espíritu Santo sabía lo que había en su conciencia. Él sabía lo que había en su conciencia, pero el Espíritu Santo también. No fue alguien que escondió, no fue alguien que aparentó nunca nada. Y aunque lo hubiera sido, el Espíritu Santo lo hubiera sabido. Entonces, la conciencia humana es activada por la persona y funciona de acuerdo a quien le pertenece, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la conciencia de un hombre malo que no ha nacido de nuevo no cumple su función. La función de la conciencia es una vigilancia, es una protección en contra de lo malo, de lo que está mal. Ya sean pensamientos propios, ya sean acciones propias o algo externo que entre. La conciencia de un creyente, por otra parte, puede ser confiable porque está activada por las verdades y los parámetros que se conocen en la palabra de Dios. Porque cuenta con el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en el interior del creyente. Entonces, cuando una persona es creyente y vive la vida del Espíritu, anda en el Espíritu, obedece al Espíritu, se puede confiar en la conciencia. ¿Por qué? Porque está bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, esta frase es la que mencionamos al inicio de que empezamos a hablar de la conciencia, cuando sigue tu corazón, sigue tu conciencia, es aplicable a los creyentes que andan en el Espíritu. Porque las indicaciones del Espíritu van a probar o van a condenar lo que estamos haciendo, lo que estamos planeando hacer, lo que estamos pensando, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo.
Ahí está la conciencia controlada por el Espíritu Santo. Y podríamos preguntar por qué razón, ¿no? ¿Por qué razón el apóstol Pablo llama a tantos testigos? ¿Por qué razón llamó a Cristo? Llama a su conciencia, llama al Espíritu Santo a quien su conciencia está sometida. ¿Por qué? Porque las verdades que está a punto de decir, que vamos a ver la siguiente semana con el favor de Dios, son verdades pues no sencillas y que parecen tan imposibles de creer o bastante exageradas, que es por eso que utiliza tantos testigos para verificar que lo que iba a decir era real. Recuerda el contexto, amados, porque iba a decir, tengo tristeza, tengo dolor en mi corazón, quisiera yo irme al infierno si se salvaran mis parientes según la carne, mis hermanos los israelitas. Cosas que parecían exageradas, cosas que parecieran fuera de orden, considerando que era el traidor, que era el que había pasado de ser el perseguidor al perseguido, que en los primeros 8 capítulos había dicho, en la primera sección de la carta había dicho básicamente que nada de lo que estábamos haciendo como judíos servía. Entonces, ¿quieres tú sacrificarte por mí? Era algo increíble para ellos y por eso llama primero a tan gran número de testigos. Y vamos a analizar lo que dice la próxima semana con el favor de Dios. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Una aplicación práctica de esto podría ser, podrían ser dos. Número uno, el valor de las palabras que decimos. Tomemos en cuenta que no lo estamos, que como creyentes no nos mandamos solos y no podemos hacer lo que nosotros queramos, evidentemente porque ya tenemos un Señor y un Salvador. Entonces, lo que digamos debemos tener cuidado porque lo tenemos que cumplir. De pronto en nuestras vidas hay muchas promesas incumplidas que hacemos y no cumplimos. Y debemos tener cuidado con eso. Porque ya no nada más lo estamos diciendo a la gente, como cuando éramos incrédulos, sino que ahora lo estamos diciendo en Cristo. Porque estamos en Cristo. Y número dos, el valor de nuestra conciencia, que muchas veces está sobrevalorado, ¿no? Está sobrevalorado. La conciencia ha pasado a ser ya ni siquiera, o yo no me ha tocado hablar o escuchar una predicación acerca de la conciencia, no se habla de la conciencia porque de pronto caemos en pues no sé, en este tema tan religioso, que la conciencia pasa a segundo término, tercer término. Sin embargo, la conciencia es algo importante en el creyente, porque ahí está es un sistema que Dios puso en nuestras vidas como seres humanos, que por el pecado se ha hecho inútil. Sin embargo, está ahí y en Cristo todas las cosas son nuevas, dice la Escritura, y el Espíritu Santo, si dejamos que controle nuestra conciencia, va a ser de mucha ayuda para mantener algo tan importante que se ha perdido, que es la santidad. Entonces, amados hermanos, quedémonos con estas dos cosas. Dios los bendiga.